Al contratar un hosting debemos plantearnos qué tecnologías usa nuestro sitio web y si ese hosting tiene las tecnologías que nosotros necesitamos. Este soporte de tecnologías lo vamos a encontrar sobre todo en la sección de programación y en la sección de bases de datos. Si yo tengo un sitio web estático que se basa única y exclusivamente en HTML, en CSS y en JavaScript, seguramente no necesitaré cualquiera de estos elementos de programación, ni PHP, ni el framework Zend para PHP, ni Perl, ni Python, ni Ruby. Sin embargo, si tengo un sitio web dinámico, o si quiero instalar un WordPress, o si quiero instalar Joomla, o si quiero instalar Moodle, o si quiero instalar prácticamente cualquier aplicación web de las que me puedo descargar e instalar, deberé tener en cuenta que la amplia mayoría de estas aplicaciones hacen uso del lenguaje de programación dinámico del lado del servidor PHP y de bases de datos, donde en la gran mayoría de los casos estas bases de datos se encuentran en formato MySQL. Por tanto, lo que tengo que hacer es asegurarme que el plan de hosting que estoy contratando tiene soporte para estas tecnologías. Si usara porque lo hubiera descargado o porque hubiera programado un portal con PHP y con MySQL, cualquiera de estos hostings me podría servir. Si por ejemplo hiciera programación en Python o en Python o hiciera programación en Ruby, tendría que tener en cuenta que este hosting sería insuficiente y no cumpliría con los requisitos mínimos que necesito para poner en funcionamiento mi sitio web. Tendría que buscar el soporte para las tecnologías que estoy usando y asegurarme que hay una correspondencia entre lo que se ofrece y lo que voy a necesitar. Hoy en día es muy común que las aplicaciones web hagan uso de bases de datos. Debemos también tener en cuenta, por una parte, el número de bases de datos que podemos usar, en segundo lugar, la tecnología de bases de datos que vamos a usar, y en tercer lugar, el límite de memoria por cada base de datos. En este caso, tenemos disponibles bases de datos con tecnología MySQL en su versión 5, donde cada base de datos puede ocupar un máximo de 1 GB. Con el plan inicial dispongo de una base de datos. Con el siguiente plan 10, 100 e ilimitado. Debo tener en cuenta que con el plan inicial, por ejemplo, si quisiera instalar un Joomla y un WordPress, requeriría 2 bases de datos. Por tanto, este hosting sería insuficiente para instalar más de una aplicación web. También digo que siempre hay trucos. Existe un truco que consiste en albergar la base de datos del blog WordPress y la base de datos del CMS Joomla en una misma base de datos. No es una práctica demasiado recomendable, pero es cierto que es posible. En definitiva, lo que tengo que hacer y lo más recomendable es usar un hosting que tenga tantas bases de datos o más bases de datos de las que realmente voy a usar. También debemos tener en cuenta que cada base de datos, dependiendo de cada hosting, tiene un límite de 1 GB. 1 GB es mucho o es poco para una base de datos. Ciertamente, para una base de datos de uso común, 1 GB puede resultar más que suficiente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay muchas aplicaciones web que tienen la buena costumbre de almacenar un registro de logs. Registra cada acceso que ha hecho cada usuario y en cada registro tenemos la información de la IP del usuario, de las características de su navegador, de la página que ha visitado y de más elementos de información que podemos extraer con lenguajes como PHP. Por tanto, las tablas de registros pueden llegar a ocupar bastante. Quizás no tanto para ocupar más de 1 GB en 1 o 2 años, pero en definitiva debemos estar preparados para cuando nuestra base de datos tenga 2 o 3 o 4 años y esté llegando a 1 GB, el ser capaces de descargar esa tabla de registros, dejarla en nuestro equipo y liberar de memoria la base de datos MySQL para poder albergar nuevos datos. También debemos tener en cuenta que MySQL no es la única base de datos en el mercado, aunque también sí que es cierto que es la más masiva y la más comúnmente usada, y hay aplicaciones que usan bases de datos como PostgreSQL o como Microsoft SQL Server.
En todo caso, si necesitamos usar una aplicación que haga uso de estas tecnologías, tendremos que buscar un proveedor que nos dé soporte para estas tecnologías, pero siempre es importante asegurarse de esto primero antes de contratar un hosting y luego darnos cuenta de que no tiene todo aquello que realmente necesitamos. Lo mismo, por ejemplo, ocurre con la programación. Antes, insisto, de contratar un hosting, debemos cuidar que tenga las tecnologías que realmente necesitamos. Si, por ejemplo, vamos a instalar un software que use JSP, Java Server Pages, ninguno de estos planes me serviría, ya que en ninguno de ellos se está incluyendo el soporte para JSP. Una vez más, lo que tengo que hacer es estudiar bien cuáles son los requerimientos tecnológicos de aquello que vamos a usar y contratar un hosting que dé soporte a aquellas tecnologías que vamos a necesitar.